el verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Otra versión dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva especie de ser que nunca antes ha existido. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. La Biblia dice en el capítulo 3 de Juan, lo siguiente, Juan capítulo 3, dice que vino de noche un hombre llamado Nicodemo, dice en el verso 1 de Juan 3, Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es interesante, en otro pasaje el Señor Jesús dijo, si no me creéis a mí, creéis las obras que yo hago. Este sí se había fijado en las obras que Jesús hacía, mientras que otros trataban de poner trabas o qué sé yo. Este Nicodemo sí creía que Jesús venía de Dios, ¿no? Y luego le dice, le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y bueno, y continúa. Y en el verso 13 y 14 y 15 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene el versículo archi recontra, hiper, super recontra conocido. Y si preguntas cuál, es que no has leído la Biblia nunca. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta sus obras son hechas en Dios. Ahora, la mayoría de personas, cuando entregan su vida a Cristo Jesús, ¿no?, y reciben a Cristo, ellos piensan que bueno, han pasado o mejor dicho, se han unido a una iglesia, se han entregado ahora a Dios, tienen que vivir pues por las reglas de esa nueva religión en la que tienen, qué sé yo, tienen una serie de ideas, piensan que tienen que enderezar su vida, tienen que vivir ahora por una serie de códigos, de ética, de moral, ciertos principios, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal que una persona piense que si se une a cierto grupo, a lo que sea que se una, tiene que regirse por las normas, las reglas, las condiciones, lo que sea de aquello en que se ha unido. ¿Estamos de acuerdo o no? Si te unes a un club, te unes a un partido político, te unes a lo que sea, te unes a una clase de lo que sea, hay ciertas reglas y quieres vivir por ellas. Bueno, y
piensan que cuando uno se entrega a Cristo, eso es también lo que ocurre con ellos. Tienen que congregarse, tienen que leer su Biblia, tienen que orar, tienen que conducirse de tal o cual forma. Es más, por años inclusive en la iglesia de Jesucristo, la gente, los predicadores, ¿no? Porque esto no viene gratuito, esto es por los predicadores y por los maestros, se enfatizaron mucho en el exterior, ¿no? Hay denominaciones hoy día en el cuerpo de Cristo que las mujeres tienen el pelo largo, ¿no? Y si no lo usan largo tienen que recogerlo y obtener un moño, que tienen las caras lavadas, nada de pintura, ¿no? Y cosas de ese tipo, nada de joyas, ¿no? Menos oro, aunque a Dios le guste el oro, ¿no? ¿Cómo sabe? Porque tiene las calles pavimentadas de oro. ¿Vamos o no? El Señor Jesús, cuando se apareció en la visión a Juan y le mostró el Apocalipsis, el libro tenía un gran cinto de oro en sus lomos, ahí en su vientre. Dios no tiene ningún problema con oro, pero se han fijado y se han ceñido y se han abocado a esas tonterías exteriores. Dios no tiene ningún problema con los colores, porque si no hubiese hecho el mundo en blanco y negro. ¿No? Y lo curioso es que estos ministros y predicadores que insisten en estas tonterías como el maquillaje o lo que sea, siempre tienen sus iglesias bien pintaditas. Entonces, si la fachada de la iglesia necesita pintarse, la fachada de las hermanas que van a la iglesia, que se pinten, ¿eh? Mientras no parezcan Apache en son de guerra, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Igual la vestimenta, por años, si ustedes ven las películas de cómo ponían a los pastores, igualito que a los sepultureros, ¿sí o no? Sus trajes negros y su camisita blanca. Siempre. Entonces la gente tiene una idea. La santidad y lo que Dios ha obrado en tu vida no está en esas cosas exteriores. Hola. Entonces, yo recuerdo cuando yo nací de nuevo y yo me convertí, como a mí me predicó una tía que estaba en la Renovación Carismática Católica, y yo no conocía a evangélicos, cuando yo me convertí, algo dentro de mí me dijo que tenía que congregarme. Entonces yo fui a congregarme al único lugar existente que conocía, la Iglesia Católica. Iba a mis misas. ¿Ok? Pero como tenía un hambre tan fuerte por la palabra y leía la Biblia 4 horas diarias, había un montón de versículos en mi cabeza que daban vueltas cada vez que el sacerdote hablaba. Entonces se me había hecho una ensalada. Llegué a clamar y a Dios decirle: Señor, ¿qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿A lo que yo leo en la Biblia o lo que Él dice? El Señor dentro de mí me puso que a lo que leí en la Biblia. Seguí yendo, no conocía ninguna, hasta que Dios me fue guiando por otros lados, y esa es otra historia. Pero cuando yo nací de nuevo, postrado en la cama del hospital donde estuve, con transfusión de sangre, yo supe en ese instante que debía acercarme, buscar, congregarme, y de dentro de mí se fueron un montón de cosas que antes me motivaban. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. La gente piensa que se unen a una religión o se unen a cierto grupo y por lo tanto tienen que seguir ciertas normas y cosas. Hermanos, cuando nosotros hacemos a Jesucristo el Señor de nuestra vida, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, aceptamos la obra que Él realizó, tú naces de nuevo, como habla en Juan el capítulo 3, naces de arriba, la vida de Dios es establecida en ti, Dios te da un nuevo corazón. Eres una nueva persona en tu espíritu. La palabra dice que hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios dice eso, que este hombre interior que está en nosotros, este nuevo ser que está en nosotros, este nuevo corazón que está en nosotros, dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
no eres la misma persona. El creyente, cuando la persona que ha hecho a Jesucristo el Señor en su vida, este creyente no es la misma persona que solía ser. Tú como creyente no tienes dos naturalezas. No eres pecador y también salvo. Y muchos inclusive han dicho que somos pecadores salvos por gracia. No, Señor. Éramos por naturaleza pecadores, al igual que todas las demás personas que están en el mundo. Porque en Efesios, el capítulo 2 de Efesios, dice... En el verso 1 y siguientes, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y antes de que tú entregases tu vida a Cristo Jesús y nacieras de nuevo, eras parte de esos hijos de desobediencia. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, por naturaleza, por nuestro corazón, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, pero por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. La muerte es estado de separación de Dios, de alienación de Dios, de no estar ya en comunión con Dios. Pasó a todos los hombres y todos nosotros hemos venido a este mundo y en cierto momento eso se ha activado en nuestra vida. Hola. ¿No? ¿Y qué ocurre? Cuando hacemos a Jesucristo el Señor en nuestra vida, esa naturaleza que teníamos... Dice acá, éramos por naturaleza hijos de ira, que estábamos alejados de Dios. Cuando hicimos a Jesús el Señor de nuestra vida, Él vino a morar en nuestro corazón y nos impartió su vida. Fuimos resucitados con Él, Él nos dio vida juntamente con Él, dice. El verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice que en el momento en que nosotros hicimos a Jesucristo Señor de nuestra vida, creímos en lo que Él hizo, nosotros nacimos de nuevo. Vinimos a ser nuevas personas. Recibimos la naturaleza de Dios en nuestro espíritu. Aleluya. Tú y yo ya no somos las mismas personas que éramos antes de conocer a Cristo. Ese viejo hombre, esa vieja persona, esa naturaleza antigua fue crucificada con Cristo, sí. Quiere decir que estaba esperando que esto se active, se haga una realidad en tu vida, porque el pago y el sacrificio ya había sido hecho. Pero en el momento en que tú hiciste a Jesús el Señor de tu vida, eso empezó a estar en operación en ti. Si quieres llamarlo así, se activó y tú naciste de nuevo. Hubo una transformación en tu corazón. Cuando yo nací de nuevo, yo no sabía ni pío de la palabra, yo no sabía nada de nada, pero algo ocurrió en mí. Yo sabía ciertas cosas sin saber cómo las sabía. Mi cabezota no sabía nada. Es más, paraba confundido hasta que empecé a leer la Biblia. Pero algo dentro de mí yo sabía que se había realizado. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo decirlo, pero algo había cambiado dentro de mí. Yo no era la misma persona. Las cosas que me atraían, las cosas que me motivaban, las cosas que yo quería, no eran las mismas. Es un poco el caso como esta joven que yo he contado varias veces, que toda su familia se había entregado a Cristo y ella no quería entregarse. Entonces porque se le veía una buena chica,
sea, tan malvada era esta, porque no se quiere entregar, decía yo, ¿no? Entonces voy a hablar con ella, ¿no? Entonces fui a hablar con ella, ¿no? Pues un servicio, porque venía a la iglesia. Yo veía, un poco así como el apóstol Pablo veía a este cojo de nacimiento en Listra, que había fe en él para ser sanado, y se acercó a él y dijo, tú, levántate derecho sobre tus pies, e inmediatamente fue sanado, porque había fe en él para ser sanado. ¿De dónde le vino esa fe para ser sanado? Porque el hombre estaba escuchando que Pablo predicaba el evangelio. Y cuando tú predicas el evangelio, el verdadero evangelio, la gente es salva, sanada, liberada, bendecida. Entonces él vio que tenía fe. Yo veía que esta chica quería ser salva, estaba desesperada por ser salva y no entendía por qué no se entregaba. Cada llamado de entrega que hacía y la miraba, no, para ver si se entregaba, nada. Entonces me cansé y fui a hablar. Le dije, ¿por qué no te entregas a Cristo? Yo sé que tú quieres entregarte a Cristo, le dije. Entonces me dijo, lo que pasa, pastor, es que si yo me entrego a Cristo, voy a tener que dejar de ir a las fiestas, a las discotecas, a las peñas. Parece que le gustaban mucho las peñas, ¿no? Pues yo quiero, pero voy a tener que dejar la idea religiosa de obras muertas, porque no es por tus obras que eres salvo, es por lo que Jesús hizo por ti y por creer. Entonces yo le dije, no, tú entrégate al Señor de corazón. No te preocupes, anda a todas las fiestas que quieras, anda a todas las discotecas y a las peñas. Ahora, si tú me preguntas, pastor, ¿usted realmente quería eso? No, yo no quería eso. Pero yo sé que cuando la gente se entrega a Cristo, nace de nuevo. Dios te cambia el corazón. No es cuestión de agarrar a la gente con bibliazos en la cabeza. Algunos una vez me dijeron, ¿por qué no predica más en que la gente deje de fumar? Eso cuando me han dicho algunos así, no, algunos religiosos que se me han acercado, ¿por qué no predica más acerca de esto, pastor? ¿Por qué no predica más acerca de aquello? Porque mi nombre es César Campos, no es Espíritu Santo. El único que puede guiar y realmente hace que la gente cambie es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es incapaz, por decirlo así, ¿no? Él no lo es, pero simplemente respeta tu decisión cabezadura. Y si el Espíritu Santo no puede obrar en ti porque no lo dejas, y tú sigues haciendo lo que obstinadamente quieres hacer, y después cuando tienes problemas, estás ahí llorando, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? Es como la historia de gente que pasa a la fila de oración por sanidad o algo, no, y vienen con un monito tití acá en el hombro, una hora, toma autoridad, fuera, y el hombre que se va, están sanados, van un tiempo a la iglesia, y después se desaparecen. ¿No? Si se congregan con Richard Kimball, ¿no? El fugitivo. Entonces, luego después de un tiempo, ya no vienen con un monito chití, sino con un chimpancé. Es más grande el problema, porque no crecieron, no se establecieron, no se afirmaban la paz. Uno vuelve a ministrarlo, se echa afuera, se va el chimpancé, chita sale, se va y están un tiempo y después, otra vez se va a congregar con Richard Kimball. Luego vienen y ya con King Kong prácticamente aplastados. Oiga, en algún momento uno debe tener dos dedos de frente que no está funcionando su estilo de vida, ¿sí o no? Aleluya, más vale estar en un lugar donde te enseña la palabra y en la presencia de Dios tú puedas florecer. ¿Cuántos quieren florecer? Dios no quiere que te seques, Dios quiere que florezcas. Y ese lugar es congregándote, no porque tengo que congregar, no, sino porque tú deseas estar donde el Espíritu de Dios se mueva, donde la palabra de Dios sea ministrada, enseñada, y tú puedas aplicarla a tu vida y comiences a ver de todo aquello con lo que Dios ya te bendijo y puedas disfrutar de esas cosas. ¿Puedo oír un fuerte amén? Pero bueno, así una historia corta con esta hermana. Me dijo, ¿de verdad, pastor? Sí, le dije, de verdad. Ella pensó que, wow, se había sacado, pues, en esa época no había la tinca, pero pensó que se había sacado, pues, bingo, gritaron, ¿no? Cuando entonces oramos, se entregó de corazón, realmente fue tocada. Y yo le dije, ok, ya sabes, anda a todas las fiestas que te, pero no me faltes a las reuniones para que sigas creciendo, pues Dios te ama y quiere orar. Sí, no faltaba nunca. Después de unos meses, ¿no? Le vuelvo se la saludaba, la veía, se le veía muy bien. Le pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo están las fiestas, las discotecas, las peñas? Y me dice, ¿sabe qué, pastor? No sé qué me ha pasado. ¿Cómo así? Le digo yo, ¿no?
ya no me llama la atención. Ya no voy, no sé, no me... Ay, qué pena. Ahora, hermanos, Dios quita de ti cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Vamos o no? Cualquier cosa. Dios te ha rescatado de tu vieja manera de vivir y vana manera de vivir para que vivas vidas plenas y no estés dominado o controlado por nada externo y simplemente vivas de adentro de tu espíritu que ha nacido de nuevo. Pero antes éramos hijos de desobediencia, ahora ya no. Ahora la Biblia dice en Romanos el capítulo 5, aleluya, ¿están ahí o no? Romanos el capítulo 5, el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, digan justificados en su sangre, no en tus obras, justificados en su sangre, no en tus méritos, justificados en su sangre. Hola, no en si te congregas, justificados en su sangre, no en si lees la Biblia, justificados en su sangre, no en si oras 80 horas, no, justificados en su sangre, más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Y en Romanos el capítulo 8, el verso 16 dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, llegó un momento en mi caminar al principio, porque ustedes saben, hay una frase, los jesuitas dicen: denos un niño hasta los 7 años y siempre será nuestro. Lo han programado, pues, una buena labor, ¿no? Una vez un hombre le estaba preguntando a un jesuita: ¿por qué ustedes siempre responden con una pregunta cuando se les hace una pregunta? El sacerdote le dijo: ¿te parece? Ese es gratis en la predica. Pero bueno, el hecho es que hay una frase, yo no sé qué tanto la dirán ahora, pero cuando yo iba creciendo, yo la escuchaba: fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y si bien yo a partir de los 13 años, creo, un poco antes, abandoné la iglesia católica, iba porque mi mamá me obligaba. ¿Cómo la obligaba? No tenía plata para la gasolina y mi moto. Entonces yo iba y comulgaba todos los domingos, porque la hostia me gusta, es rica. ¿Ok? Cuando me confesaban me gritaban mucho, entonces puenteaba la confesión, pero comulgaba todos los domingos. Entonces, cuando yo eliminé la idea de todas estas cosas y de Dios, fue 3 años después de compartirme, yo me entregué. Cuando yo volví y comencé a aprender, a crecer y comencé a conocer más cosas que eran diferentes a lo que siempre se me había enseñado de pequeño, mi cabeza me decía, y yo sé quién estaba hablándole a mi cabeza: ¿y cómo sabes que estás en el camino correcto? De repente estás metido en una secta y te vas a ir al infierno. Y hasta ahora me acuerdo la forma en que pronunciaba infierno. Y mi cabeza se confundía, pero algo dentro de mí me decía: estás bien. Porque, hermanos, yo no tuve un pastor tan maravilloso como el que ustedes tienen. Yo no tuve pastor. Punto final, no tuve. Yo me convertí en el año 78 y recién tuve mi primer pastor el año 81. Todo ese tiempo caminé sin tener pastor. Lo más cercano a un pastor intermitente era Dieter en esa época, porque me enseñó varias cosas. Él fue maestro mío, Dieter.
Aleluya. ¿Me dejo entender o no? Entonces, fue el Espíritu Santo que me fue guiando. ¿Pero cómo pudo guiar? Porque había nacido de nuevo. Tú has nacido de nuevo y la unción del Santo permanece en ti, te guía, te dirige y te muestra. Pero algo dentro de mí yo sabía. Y cuando la mente era atacada, yo sabía, hermano, cuando uno nace de nuevo, la parte que nace de nuevo es tu espíritu. No tu alma, no tu cuerpo. Tu alma y tu cuerpo no cambian. No han cambiado cuando tú te entregas a Cristo. Si eras alto, sigues alto. Si eras bajo, sigues bajo. Si eras flaco, sigues flaco. Si eras gordo, sigues gordo. Si tenías cabello o no, lo sigues teniendo. Si eras pelado, pelado te quedaste igual. No hubo un cambio en tu cuerpo. No hay mayor cambio. Es más, yo he visto gente que se ha entregado a Cristo que ni siquiera la cara dura les cambió. Otros sí, pero otros no. He visto gente que se ha entregado a Cristo y lloraba a mares. Y tú dices, este se ha sido tocado, va a volver. Y otros que estaban parados al lado, no lloraban nada, ni se le pusieron los ojitos vidriosos, nada. Bueno, Padre, tócalo. El llorón nunca volvió y el seco estaba a todos los cultos. Porque no puedes juzgar por lo exterior o lo que les pase afuera, sino lo que Dios ha hecho dentro de ellos. Y la Biblia dice que nosotros, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando me asaltaban estos pensamientos, dentro de mí surgía algo que me daba la certeza, la convicción. No, estás bien, sigue estudiando. Y leía la Biblia. Y como no tenía quien me enseñe, yo leía y decía, y esto no lo entiendo. Y dentro de mí surgía una voz que yo no sabía de dónde era. Pensaba que era Dios, pero era mi espíritu siendo guiado por el Espíritu Santo. Me ponía salmo tal y tal, iba al salmo y coincidía con tal o cual cosa. Y Él me fue enseñando. Bueno, nace de nuevo. Ahora, cuando tú no entiendes que el cambio se ha efectuado en tu corazón y que tienes que vivir de adentro, comienzas a ser guiado por tu forma de pensar, y si esta no ha sido renovada con la palabra de Dios, vas a tener problemas. ¿Problemas de qué índole? De entrenar al nuevo hombre, al hombre interior, al hombre del corazón, a que se siga conduciendo, al que siga actuando como la persona que antes solía ser y que ya no eres. Aleluya. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Somos una nueva especie de ser que nunca antes ha existido. Tú y yo, en el momento en que hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestra vida, hemos venido a estar al mismo nivel que Dios. Hemos recibido la vida Zoe de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan Zoe, y Zoe en abundancia. No vino para que tengamos vida biológica u otra vida psíquica. No. Él vino para que tengamos la clase de vida que Dios tiene. Aleluya. Y ese está en nosotros. Todas las cosas viejas, ¿a qué se refiere? A nuestra vieja naturaleza, a la naturaleza que antes habíamos tenido, ya fue eliminada, quitada, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Esta nueva criatura, este nuevo ser, esta nueva persona que hay en ti, siempre quiere agradar a Dios. Yo me acuerdo que uno de los primeros efectos, yo con mi hermana nos peleábamos, como seguramente cualquier hermano o hermana, ¿no? Pero nos insultábamos, pues, ¿no? Nos insultábamos. Pues ella me decía A, yo le decía de la B hasta la Z. Y nos peleábamos, ¿no? Cuando nací de nuevo, ella me buscaba pelea o cualquier cosa que antes, o de repente no me estaba buscando pelea, ¿no? De repente me decía algo y yo lo tomaba como eso. Andaba en una paz interior. Todo me resbalaba. Nada me afectaba. Ella solía pasar al lado mío y me hacía así. Me decía, porque yo era el abominable hombre de las nieves. Frío. No me gustaba mostrar ninguna emoción en lo absoluto. Mi máximo, ¿cómo decir? Ejemplo era el señor Spock, el vulcano. Poder tener todas mis emociones suprimidas. Nada más. ¿Es verdad?
Y era lunático. Antes de conocer era lunático. Porque de acuerdo a cómo estaba la luna, te saludaba. Y era una linda persona, muy amable, todo esto. Y de acuerdo a cómo estuviera la luna, era un patán. Te había podido saludar ayer, me volvías a saludar y te decía, o si no, me quitaba. Me importaba un rábano. Pero cuando nací de nuevo, hubo un cambio. Yo no busqué cambiar. Hubo un cambio. La naturaleza de la vida y de amor de Dios que está en ti te impide ser patán. Saludaba a todo el mundo, amaba a todo el mundo. Y ya algunos se preocupaban, ¿no? Porque yo abrazaba y le decía que Cristo los ama a todos, hombres y mujeres. Entonces, yo recuerdo al portero de mi edificio, que siempre me ayudaba a entrar después de mis amanecidas y todo. Yo me convertí a los 16 años y medio. Si no me hubiese convertido, seguramente no llegaba a los 20, por la vida que llevaba. Es más, tuve una hemorragia que me llevó al hospital. Él fue mi primer converso que gané, porque estaba impactado qué me había pasado. Ya no me sacaba borracho del carro, no me tenía que subir al departamento, nada. De pronto todos los días yo venía con un libro negro bajo el brazo. Sobrio, bien, alegre, contento, feliz. En el colegio, como compartía lo que había pasado, una profesora me decía, date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, comparten el recreo y haz tus tareas. Pero bueno, haciendo la historia corta, no fue un esfuerzo. Tú naces de nuevo. Ahora, estos niños que hemos presentado el domingo pasado y otros bebés, hay Gordeto que anda por allá atrás, el sobrino, por ejemplo, de Rocío que estuvo acá. ¿Ustedes ven a algún bebé cerca que haga un esfuerzo en ser bebé? ¿No? ¿Hacen un esfuerzo en llorar? No. Bueno, como lloran, ¿no? ¿Hacen un esfuerzo en ensuciarse? Los acabas de bañar y de pronto te ensucian, son hombrecitos, carnaval, ¿no? ¿Hacen un esfuerzo en ser bebés? No, es normal, es su vida. Han nacido así, están creciendo. No debe ser un esfuerzo vivir tu vida cristiana de adentro tampoco. Sigue el impulso que está dentro de ti. Hermanos, eso es lo que me guió a mí, ese impulso. Yo recuerdo que después de un tiempo de estar así y no tenía ni un solo amigo cristiano, yo seguía saliendo con mis mismos amigos. Pues al principio participábamos de las mismas cosas que siempre habíamos participado y decía paso, 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 bueno, paso, paso, bueno, bueno, paso, 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 bueno, 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 paso, bueno, 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 paso, bueno, bueno, hasta que seguí en la misma. Pero cada noche que yo volvía mal, de juergas y cuestiones, cada noche que yo estaba mal, de haber consumido más cosas de las que antes consumí, yo oraba, hacía el verbo, pero oraba. Y le decía al Señor que eso no era lo que yo quería. En el fondo de mi ser, eso no era lo que yo quería. Recuerdo, no tenía un pastor. Y comenzaba a buscar al Señor, y el Señor me dio un ejemplo y me dijo, tú estás tratando de escalar un monte en tus propias fuerzas, me dijo. Y cuando llegas ya a la cima, clavando tus dedos, es como que todo se vuelve lodo y te resbalas hasta el fondo. Tú jamás podrás vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Tienes que dejarme vivir la vida cristiana a mí en ti. No había leído esa parte, no se me había grabado Gálatas 2:20. Ya no vivo yo más, pero él me estaba hablando eso. Y bueno, haciendo historia corta, comencé a buscar nuevamente al Señor. Y si fallaba, pues fallaba. Le pedía perdón, ¿no? Pero seguía y seguía. Y llegó un momento en que comencé a renovar y a conocer a otras personas y recibir estudios bíblicos, que comencé a renovar mi mente con la palabra y me separé de todo eso.
Y mi vida comenzó a cambiar. Hermanos, sobre todo aquellos que han entregado su vida recientemente, o si algunos que se han entregado hace tiempo, pero aún no están aprendiendo a vivir de adentro. No han aprendido a vivir de la nueva criatura que son. Están viviendo un estado cristiano por debajo del estándar o el nivel que Dios quiere para ustedes. El pecado no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Ninguna cosa exterior tiene por qué enseñorearse de nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es renovar nuestra mente para entender que somos nuevas criaturas. Dentro de ti, como nueva criatura, tú siempre quieres agradar a Dios. Digan siempre. Es más, para que peques, tu espíritu, en cierta forma, por no ser el que está primando, tiene que consentir. Hola. Ante la presión de tu alma, que no está renovada por la palabra, y lo que tu cuerpo quiere. El cuerpo ya está acostumbrado. Todo lo que tú hayas hecho antes de conocer a Cristo, tú has acostumbrado a tu cuerpo a eso. Entonces, cuando te conviertes, tú crees que a la mañana siguiente el cuerpo va a decir: ¡ay, qué lindo, ya amaneció, vayamos a la iglesia! No, te va a decir: ¿qué hay de chupar hoy día? Si lo has acostumbrado a darle al trago, o a la droga, o al sexo, o a cualquier cosa, eso va a querer. Y si de pronto se lo privas, te vas a dar cuenta que tienes un cuerpo. Y la carne que quiere ahí manifestarse. Si tu alma no ha sido renovada y todo el tiempo piensas de una manera y te ligas al cuerpo, entonces te cedes a él, entonces va a tener tal presión tu espíritu que no está alimentado. Es un espíritu que no ha papiado aún. Porque no se ha alimentado de la palabra y de la revelación de lo que es en Cristo Jesús, entonces caes. Pero a estas alturas del partido, hermanos, y hablando ya más de 2 años acerca de la gracia y acerca de la obra de Cristo completa, tú y yo no tenemos por qué caer. Si uno cae es porque quiere, porque no tenemos por qué caer. Lo único que tenemos que hacer es depender de la naturaleza que está en nosotros, de este espíritu que ha nacido de nuevo, de la naturaleza de Dios que está en nuestro espíritu. Y la Biblia dice en Pedro, ¿están ahí o no? Aleluya. Y ya vamos a terminar acá, nos vamos a quedar para continuar el próximo domingo. Pero en Pedro, aleluya, en 2 de Pedro el capítulo 1, 2 de Pedro, el capítulo 1, dice el verso 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos a leer desde el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, todo depende con los lentes que tú uses para leer tu Biblia y las epístolas. Si lo sigues leyendo con tus lentes de los 10 mandamientos, si lo sigues leyendo con tus lentes de la ley y de las obras de la carne y del esfuerzo propio, tú vas a leer ahí que dice de los que han huido de la concupiscencia de este mundo. Esto, o sea, como que tengo que huir, tengo que hacer algo, tengo que someter esto, tengo que no caer, tengo que dejar estas cosas. Pero esto no es lo que dice. Lo que dice es que ya hemos sido participantes de la naturaleza divina, habiendo huido tiempo pasado. Ya hemos huido de la concupiscencia que hay en el mundo porque tenemos la naturaleza divina. Hola. En tu espíritu jamás quieres hacer algo que vaya en contra de esa naturaleza divina. Déjeme decirles algo más. Hay creyentes que a veces sienten que
que tienen un fastidio, una falta de perdón, un resentimiento, un rencor, o que odian a otras personas. Llega al punto de ministrar a personas que creen que odian a otras personas. Pero ¿sabes qué? En tu espíritu, si has nacido de nuevo, tú no puedes odiar a nadie. Porque Dios es amor. Es tu alma, el problema está en tu alma. El problema está en tu forma de pensar. Pero si comienzas, no, pastor, yo lo odio. Una vez el hermano Hagin le dijo a una hermana, ok, quiero que usted diga que odia a su suegra, porque había un problema entre suegra y nuera. No, quiero que usted diga que odia a su suegra. Y quiero que me diga qué pasa en lo profundo de su ser, a la altura de su espíritu, de su vientre. Dígalo. Y comenzó a decirlo y dijo, hay algo adentro como que está raspando, algo no está bien. Así es. Porque esto es en su mente tan solo. De repente la suegra se ganó el cariño de la nuera de esa manera. ¿No? Hay de todo, ¿no es cierto? ¿No? Pero en su espíritu no podía odiar. Hermano, tú eres creyente, tú no puedes odiar en tu espíritu. Cada vez que tú hablas porque hay gente que no asesina físicamente, no sacan un cuchillo y te persiguen como Chucky, ¿no? Con el cuchillo. Pero con sus palabras lo hace. Cada vez que tú hagas una cosa así con una persona, dentro de ti, si realmente has nacido de nuevo, algo dentro de ti no va bien. Ahora yo no estoy hablando si la persona se lo ha ganado a punche, tu cariño y amistad. Porque hay gente que, ¿no? La Biblia dice que en lo que requiere de vosotros estar en paz con todos. Hay gente que no va a querer estar en paz contigo. Pero lo que depende de ti está en paz con todos. Amén. Entonces, tener cuidado, hermanos. O sea, no es tu espíritu. Y tú, la persona real que eres tú, eres un ser espiritual. La Biblia dice que Él santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tú y yo somos seres espirituales. Somos nuevas criaturas. Si tú estás caminando con el Señor, estás teniendo problemas, estás fallando, cayendo en las mismas cosas, y tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Cómo esto? Hermano, escúchame. Tú ya eres una nueva persona en Cristo Jesús. Un nuevo ser. Estás en la misma categoría y comunión con Dios. Creado a su imagen y semejanza, pero ahora eres hijo, adoptado hijo suyo. Estás con Él. Lo que tienes que hacer es renovar tu mente con la palabra, y renovar la mente con la palabra no es para porretear versículos, es tener un claro entendimiento que Él te va a dar para que tu mente la tengas sujeta a tu espíritu. Y tu cuerpo lo vas a ir privando de las cosas que puede haber estado acostumbrado. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, yo no golpeo al aire, sino que sujeto mi propio cuerpo. Él hacía algo al respecto. Tú eres el que va a hacer algo al respecto. Pero la fuerza y el poder y la habilidad para que tú puedas hacer algo con tu alma, para que tú puedas hacer algo con tu cuerpo, proviene del Señor que está dentro de ti. ¿Puedo oír un fuerte amén? Hemos nacido de nuevo, no hemos recibido una religión, no hemos recibido códigos de ética o moral, no hemos recibido principios. No me malinterpreten, si tú realmente has nacido de nuevo, vas a vivir según los principios de la palabra, vas a vivir conforme a los códigos de ética y moral que vemos en la palabra, pero no es porque los tratas de cumplir, sino porque simplemente sale así de dentro de ti, porque es tu naturaleza, tienes la vida de Dios en ti. Jesús hizo todo excelentemente, dice la Biblia. Y si Él está en ti porque has nacido de nuevo, tú dejas que se aflore, que te guíe y operas de esa manera, vas a vivir igual. Una cosa más. He podido ver personas. Bueno, yo vengo pastoreando 31 años y en el ministerio estoy 33 años. Y en Cristo 35. En estos 35 años yo he podido ver todo tipo de personas entregarse a Cristo. Gente de muy buena educación, de muy buen conocimiento, de todo, ¿no? Todos los detalles, todas las cosas que puede uno saber, que le enseñan en la casa, en el colegio, porque no todo es el colegio. Hay una frase que mucho se usa, eso es cuna. ¿La han escuchado o no? Cuna.
Viene de la casa. Los profesores no pueden sustituir lo que el padre y la madre deben enseñar. Cuna, ¿no? Ahora, deberían reeditar y sacar nuevas versiones del manual de Carreño porque hoy en día la gente no tiene la más mínima normas de cortesía a veces, ¿sí o no? Pero bueno, todos esos detalles. Y he podido ver gente que no ha tenido esa formación, no ha tenido necesariamente esa enseñanza, no ha tenido ese privilegio de saber una serie de cosas, pero el momento en que Cristo ha venido a su corazón, a pesar de ignorancia, a pesar de falta de educación, algo en ellos los ha hecho comportarse en forma gentil, en forma cortés. ¿Por qué? Porque el amor de Dios. Y cuando tú amas, tú prefieres a la otra persona. Algo en ti, gloria a Dios. Yo recuerdo que antes de conocer a Cristo, yo era mismo goofy cuando manejaba. Me molestaba, si alguien me pasaba, me tocaba, yo lo perseguía, lo alcanzaba y lo cruzaba. Una bestia, ¿no? Ya después de conocer a Cristo, Dios fue trabajando dentro de mí, pero cuando me hacían algo, no hacía nada, pero dentro de mí ganas no me faltaba. Yo recuerdo una oportunidad, ya Dios trabajando más en mí, un micro me cruzó, cerró feo, tuve que casi frenar y parar. No dije nada, respiré, no, seguí manejando. Y a ese micro, un ómnibus más grande, le hizo lo mismo. Y yo mientras iba manejando me reí. Como diciendo, tate, chúpate esa, Ruperto, ¿no? Bien hecho, ¿no? Y cuando mi mente estaba diciendo todo eso, surgió dentro de mi espíritu: el amor no se goza de la injusticia. ¿Quién me dijo eso? Mi espíritu, mi nueva criatura. ¿Basado en qué? En 1 Corintios 13. ¿Ven? Cuando tú estás en Cristo de nación, tú vives de adentro, eso va a salir, te va a guiar. Así no te sepas el versículo, en tu mente aún, tu espíritu sí lo sabe, porque está en unión con el Espíritu Santo, aquel que inspiró el que esto sea escrito. Y te lo va a decir, y luego lo vas a encontrar, pero te va a estar guiando. Déjate guiar por esa nueva criatura que está en comunión con el Espíritu Santo. ¿Puedo oír un fuerte amén? Y vas a ver cómo tu vida es transformada y comienzas a disfrutar de todo lo maravilloso que ya Dios ha provisto para ti. Vamos a quedarnos ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por guiarnos, por enseñarnos, por ministrarnos. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te estamos agradecidos por todas tus maravillas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos y hermanas, cada uno de ellos, Señor, que han recibido a Cristo. Son nuevas personas. Deben dejarse guiar por ese impulso interior que siempre los va a llevar a la palabra, a la comunión contigo, al agradarte a ti, Señor. Si hay cosas que dentro de ustedes están diciendo, no así, no esto, hazle caso. Él no te está condenando, Él te está guiando. No tienes que tenerle miedo a Dios. No. Él te ama. Él quiere que vivas vidas llenas, plenas de todo aquello que Él ya ha provisto para ti.